Gracias, secretario. Algunas consideraciones, le pido tolerancia, no es para ahondar en el debate, voy a intentar a la par proponer una salida para algo que a las claras es lo que ocurre, digamos, ¿no? Todos sabemos hacer matemática y evidentemente acá si la cuestión es que no se respetó el sistema DONT y no se utilizó el sistema DONT, eso está a las claras. Ahora, sí se votó una atribución que la propia ley que crea esta bicameral le da en cabeza del presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta o la presidenta del Senado respecto de constituir o elevar los nombres de esta bicameral respetando algún criterio de proporcionalidad. Entonces podemos estar discutiendo muchísimo tiempo si esto cumple o no cumple con la proporcionalidad. Me parece que la conclusión es simple. No discutamos si es DONT o no es DONT. Claramente no es DONT. Es el sistema que generalmente se utiliza de común acuerdo para garantizar la proporcionalidad. No ha sido el caso. Bueno, en adelante cada bloque tendrá que discutir de una manera más acabada con las autoridades a quienes nosotros hemos votado hace tan solo 2 meses, delegándole, entre otras, estas facultades para que eso no se repita o eso se corrija. Lamentablemente no hay otra salida. Ahora bien, me permito hacer una reflexión y citando muchos antecedentes respecto de no tanto las autoridades, esa es una discusión más circunstancial, pero sí el funcionamiento de esta bicameral. Es claro que durante algunas épocas a algunos les ha convenido la discrecionalidad, que los decretos de necesidad y urgencia tan desvirtuados en nuestro país por todos los presidentes, incluyendo a quien yo acompañé entre en 2015 y en 2019, no voy a hacer de esto una cuestión de diferenciación política, es una cuestión estructural de la Argentina, la desnaturalización de las emergencias, lo hemos visto tan solo en la reciente discusión de la fallida ley ómnibus respecto de la incalculable cantidad de superpoderes que se pedían, que no era novedad, es algo recurrente cada vez que inicia un gobierno, de la misma manera que es algo recurrente cada vez que inicia un gobierno, que abusemos lisa y llanamente de esta herramienta constitucional que está prevista y que son los decretos de necesidad y urgencia. Ahora bien, esto hay que analizarlo obviamente en su objeto y en el sujeto. También tenemos que analizar las circunstancias. No estamos ante circunstancias comparables con el pasado porque tenemos, le guste a quien le guste, un presidente en ejercicio del Poder Ejecutivo que deliberadamente está trazando una estrategia en donde esto no va a ser la excepción, sino que esto va a ser la norma. Insisto, es constitucional y está en derecho de hacerlo hasta tanto no rediscutamos la ley 26.112, que entre paréntesis, no quiero invadir el objeto de esta reunión, creo que es imperativo que nos aboquemos desde el viernes que viene a discutir cómo delimitamos taxativamente la necesidad y la urgencia, cómo resolvemos esta anomalía tan contraria al espíritu parlamentario por el cual es más fácil obtener validez con un decreto que con una ley, provisto que tan solo alcanza para que una ley fracase con que una de las 2 cámaras no la acompañe, pero no alcanza eso para que un decreto no tenga validez. Cierro aquí el paréntesis, pero me parece importante y quiero expresar mi posición personal que nos tenemos que abocar a esta discusión más temprano que tarde y entre otras cuestiones muy pertinentes para la discusión del último, o no, de uno de los últimos decretos, el 7023, la posibilidad de discutir parcialmente los decretos. Creo que es muy importante para que entonces sí los pongamos en pie de igualdad con una ley. Ahora, lo que nosotros estamos garantizando ahora al votar autoridades, además de los nombres, es un funcionamiento. Hay decenas o centenas de decretos sin tratar por una mala práctica que fue dormir esta comisión. Lo primero que tenemos que hacer, quienes la durmieron, es una autocrítica y quienes no lo hicimos, un reclamo para que eso no se repita y que esta comisión, que como bien decía la diputada preopinante es permanente, sea efectivamente permanente. Y ahí tenemos 2 formas de hacerlo, lamentablemente con un gobierno que no parece muy apegado
a las prácticas de esta Casa y a la utilización de la construcción de mayorías, que es el corazón de nuestro sistema republicano y democrático, a los fines de legitimar políticas públicas. Entonces, o bien podemos, y eso dependerá obviamente del oficialismo, que es una práctica que el oficialismo preside esta comisión, digo es una práctica porque estrictamente esto surge del número, como todo en esta casa surge del número, no acá no hay fuerzas del cielo, acá hay fuerzas de mayoría, y las mayorías se construyen, no se imponen. Entonces, una posibilidad claramente con la cual yo compartiría sería que esta comisión la presida un miembro de la oposición, como presiden varios organismos de control, automáticamente miembros de la oposición. Entiendo que eso no va a ser aceptado, eso no fue conversado, no está en el espíritu trabar el funcionamiento de esto, y para que esto funcione tenemos que salir hoy y en el corto plazo con autoridades. Pero sí quiero proponer dos cuestiones que tienen, por supuesto, antecedentes numerosos en esta comisión y en muchas otras y en los cuerpos de la Cámara. Lo primero que creo que es importante es respetemos un poco las minorías. Quiero decir, si la presidencia por un acuerdo de mayorías la va a llevar el partido de gobierno, el partido oficialista, bueno, tratemos de observar que en la vicepresidencia haya alguna consideración del número, si no ya me parece que esto se está desvirtuando. Entonces, mínimamente lo que yo sugiero es que votemos de a uno los cargos para que entonces podamos ir reflejando las buenas prácticas, los usos y costumbres. Uno de los usos y costumbres es que esta comisión la presida el partido de gobierno. Otro uso y costumbre generalmente aceptado es que en las autoridades haya un reflejo de la proporcionalidad de los miembros de este cuerpo. Y lo segundo que quiero proponer es que, como muchísimas otras veces en esta comisión se ha hecho, provisto que en la ley está estipulado que la presidencia, por más que muchas veces no se ha cumplido, sea rotativa, creo que debe ser espíritu de todos nosotros cumplir eso, y a pesar de que hace 5 años está en cabeza de la Cámara de Diputados, creo que debemos respetar el traspaso al Senado. Me parece muy coherente, insisto, con los antecedentes, que votemos en este mismo acto presidencias rotativas, de manera que el primer año lo haga el senador que proponga el partido de gobierno, y yo aquí sí quiero proponer que, como muchas veces se ha hecho, en el segundo año vuelva a la Cámara de Diputados esa presidencia y mi nominación es para que la presida el diputado Monti, de la Unión Cívica Radical, que tiene un importante número en esta comisión y una importante tradición en esta casa. Termino con una segunda moción, no de nombre, sino de instrumentación. Yo quisiera que votemos un cronograma en conjunto con las autoridades de esta casa. Yo propongo que votemos que martes por medio, si después quieren discutimos el día, martes por medio a las 10 de la mañana va a haber una obligatoriedad de reunión. Si necesitamos más asiduidad o más frecuencia, se puede agregar de común acuerdo. Pero lo que no puede pasar acá es que volvamos a vivir como en los últimos años, que la estrategia del gobierno sea simplemente no discutir las cuestiones. Insisto, mucho menos con un gobierno que nos está avisando que no va a hacer utilización de esta casa de manera debida y que va a echar mano, antes que a la formación de mayorías dentro del cuerpo, a los decretos o a las consultas populares o plebiscitos no vinculantes. Gracias.